Ellos son las voces de la voz. Los que siempre están pendientes de la programación de Radio Vea. Aquí estamos acompañándole. Que Dios le bendiga. Es un privilegio poder saludar a cada uno de los que hoy están ya en sintonía. Conozca las voces de la voz Evangélica de América, con sus experiencias, testimonios y anécdotas. Ahora les presentamos las voces de la voz Evangélica de América. Bienvenidos. Quiero darle la más cordial bienvenida a la tercera temporada de Las Voces de la Voz. ¡Qué increíble oportunidad nos da el Señor! Tercera temporada. Llevamos 20 programas producidos con las voces de la voz, donde hemos abierto nuestro corazón y hemos contado las experiencias. Y hay más experiencias en esta tercera temporada. No se la vaya a perder, por favor, porque será de muy interesante escuchar y de mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha a la persona detrás del micrófono y dice, ay, el hermano, la hermana es así, es asá, pero desconoce muchas veces la historia que hay detrás de esa persona. Y este programa nos ayuda a, a desarrollar esa dinámica de conocer un poquito más a la voz detrás del micrófono. Bienvenidos entonces en esta hora a Las Voces de la Voz. Y para este programa, número 1, tercera temporada, nuestra primera experiencia laboral. ¡No se lo pierda! Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Vea. El trabajo, amados hermanos, es una bendición. Tan así que el origen de trabajar, de estar activo en algo, viene de parte de Dios. Usted puede leerlo en el libro de Génesis. Ahí va a encontrar el primer relato donde usted escuchará y leerá de Dios el mandato de ser fructíferos. Esa parte de ser fructíferos, pues va intrínseco la idea del Señor de, sean productivos. Y no se puede ser productivo si no se trabaja. Luego en Génesis capítulo número 2 encontramos que Dios le establece una tarea a el hombre, a Adán, diciéndole, lo vas a cultivar, lo vas a cuidar. Ese era el trabajo de Adán, su primer trabajo de muchos que tuvo, y es bien interesante. Pero hoy yo quisiera comentarle no lo que Adán, lo que Eva, lo que Abel, lo que Caín, lo que Noé, no, sino lo que Jesús manifestó en relación al trabajo. La vida de Jesús fue una vida que incluyó varios trabajos. Veamos, por ejemplo, Jesús mismo estuvo trabajando en la creación. Escuche lo que Colosenses capítulo número 1 verso 15 dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Se da cuenta? Aunque no se menciona la palabra Jesús en Génesis dentro de la creación, ahí estaba Jesús formando y siendo parte de esa creación. Pero ya hablando de su venida aquí a la tierra, Jesús trabajó. En Marcos capítulo número 6, verso número 3, decían, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Bueno, al darle el título de carpintero, pues uno da la idea de que Jesús componía sillas y cosas de madera, pero realmente la traducción que se le da a esa palabra carpintero es constructor. Es decir, que Jesús
podía construir, usaba no solo la madera, sino podía usar otro tipo de materiales. Y una parte de su vida la pasó haciendo eso, construyendo. Es decir, que Jesús nunca se desentendió del tema laboral. Luego encontramos que Jesús también practicó enseñar como buen maestro que era. Jesús tenía esa capacidad de dirigirse a las personas y de enseñarles. De esa manera él impactaba a muchas personas. Es decir, que él no mandaba, miren, vayan y hablen. No, él lo hacía. Claro, después él modeló esa actividad para que sus discípulos lo hicieran también. Luego también hay otro dato bien importante, que Jesús no solo trabajaba, Jesús trabajaba mucho, sin afanarse, fíjese, sin afanarse. Interesante. Juan capítulo número 5, verso 17 dice, Jesús le respondió, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Esto viene como respuesta a una petición de alguien que lo quiere llevar a otro lugar, pero él le dijo, no, todavía no es tiempo, porque estoy ocupado trabajando. Eso se lo estoy contextualizando. Pero también Jesús no solo trabajaba largas horas, sino también reponía sus fuerzas para después seguir trabajando. En Marcos capítulo número 1 versos 34 en adelante nos habla de que después de que Jesús había sanado a muchos de diversas enfermedades y había expulsado demonios, dice que de madrugada se retiró cuando aún estaba muy oscuro. Jesús se levantó y salió a su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Note que, ¿cuál era la manera como Jesús reponía sus fuerzas? Orando. ¿Por qué orando? Porque lo que hacía, su trabajo no era físico, su trabajo era espiritual. Mire, la administración de liberación de demonios y la administración sobre los enfermos es un trabajo que físicamente agota. De tal manera que vemos a un Jesús involucrado en actividades también, no solo del ministerio, sino también aún de la vida cotidiana. Jesús trabajó. Es decir, que el trabajo, una vez más, no se vincula o no se debería de ver desde una perspectiva como el resultado de una maldición. No, el trabajo, queridos hermanos, es una bendición. Y yo, antes de escuchar a las voces, quiero darle algunas recomendaciones laborales, si usted me lo permite, para recordar lo que no debemos de practicar. En primer lugar, no olvide que el trabajo es para suplir necesidades. Esa es una de las formas como Dios suple las necesidades, es el trabajo. La otra cosa, que debemos trabajar, ya sabemos muy bien, pero debemos hacerlo pensando en el Señor, no pensando en el sueldo, no pensando si es únicamente si me gusta el trabajo o no me gusta. No, debemos pensar en el Señor. La palabra nos habla de que todo lo que hagamos debemos hacerlo en nombre del Señor. Esto es bien importante. En el trabajo hay que dar buen testimonio. De tal manera se cumple el pasaje de Mateo 5:16, que haga brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras, o decir, lo bueno que ustedes trabajan, y de esta manera el Padre sea glorificado. Y no olviden también que el trabajo nos capacita para muchas cosas. El trabajo nos da carácter. El trabajo también nos ayuda a compartir y ayudar a otros. Efesios 4,
8 nos habla: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje honradamente. ¿Se da cuenta? El trabajo nos capacita, nos puede quitar y nos puede ayudar en la transición de un mal hábito a un buen hábito. Hay tantas cosas que podemos hablar en relación a la temática del trabajo, pero hoy hemos elegido en este primer programa de Las Voces de la Voz que nuestros hermanos nos compartan la experiencia vivida de su primer trabajo. Así que arrancamos, queridos hermanos. Después que usted escuche lo siguiente, vendrá la voz de nuestra hermana Esther. Esto solo empieza. Hay más de las Voces de la Voz. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número: 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez: 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Las Voces de la Voz. Un gusto saludarlos en esta nueva temporada del programa Las Voces de la Voz. Esther Torres les saluda y hoy quiero compartir con todos ustedes la experiencia de mi primer trabajo, de mi primer empleo. Yo doy gracias a Dios por la vida de mis padres, ya que se esforzaron mucho por darnos estudios y una buena educación. Mi carrera de diversificado es de secretaria ejecutiva, así que para mis prácticas tuve que buscar dónde colocarme para realizarlas. Mi papá habló con un odontólogo, un doctor llamado Luis Flores Asturias, ya que él cuenta con una clínica de odontología. Así que para mi sorpresa, el doctor accedió a que realizara mis prácticas en su clínica. Inicié mis prácticas en septiembre y tenía que finalizarlas en octubre. Pero para mi sorpresa, el doctor me dijo que siguiera. Él me iba a dar trabajo ahí en la clínica dental. Ese fue mi primer trabajo. Y así fue como obtuve mi primer empleo. Yo estaba muy nerviosa, les comento. Nunca había salido de casa a trabajar y me daba un nerviosismo enorme. Recuerdo que mi mamá, toda emocionada, me fue a comprar una lonchera toda bonita, con un pachón nuevo, una bolsa coqueta, y ahí iba yo con mi uniforme de prácticas a descubrir un mundo diferente, un mundo nuevo, lejos ya de casa. Empecé a descubrir lo que era el ambiente laboral. Yo me sentía emocionada y a la vez también con un poco de temor porque era algo nuevo, y lo nuevo pues siempre tenemos temor, ¿no?, a lo desconocido. Al llegar a la clínica me presentaron con todo el personal, todos amablemente me dieron la bienvenida. Mi encargada se llamaba Verónica. Me recuerdo que ella era muy estricta, pero a la vez eso me sirvió para aprender más rápido. Yo estaba con muchos nervios y me sentía, no sé, como extraña, ¿no? Porque siempre estaba en casa con mis papás estudiando y ahí con ellos, y salir a un mundo laboral diferente siempre daba un cierto nerviosismo.
Verónica, mi encargada, pues me enseñó muchas cosas, aprendí. No solo lo que ya traía yo del colegio, del estudio, inicié a tomar cartas, me dictaban cartas, aprendí a archivar, a recibir correspondencia, a atender a los pacientes, a imprimir sus fichas médicas, así se les llama, a llevar la agenda, y llevaba la agenda del doctor también. Y casi al finalizar la práctica, saben, mi encargada Verónica se enfermó y ¡oh, sorpresa! El doctor me dijo que me quedara a cargo de todo mientras ella regresaba. Así que Verónica estuvo en reposo por 15 días y fueron esos días una experiencia inolvidable porque me sentía contenta de poder manejar la coordinación de la clínica odontológica. ¿Se imaginan ustedes a hermana Esther ahí contestando: buenos días, clínica del doctor Luis Flores Asturias? Me recuerdo todavía y lo recuerdo con mucha alegría y gratitud a nuestro buen Dios porque Él ha sido bueno, amados hermanos, con cada uno de nosotros. El doctor me pidió que siguiera hasta finalizar el año. Fue un mes de prácticas y luego 3 meses ya de trabajar formalmente en la clínica. Una experiencia totalmente inolvidable. Solo falté 2 días, me recuerdo yo. Un día, esos 2 días que falté fue por mi graduación y luego ya regresé a la clínica a continuar laborando con ellos. Este fue mi primer trabajo. Pude relacionarme con los pacientes también, darles atención al paciente, atención al cliente, preguntarles cómo están, su ficha, llénela por favor, qué molestias tiene. Y ya yo los pasaba con la asistente dental y ya yo daba la ficha y era todo muy bonito. La verdad que son recuerdos muy gratos y yo siempre le oraba al Señor antes de salir de casa y en la noche cuando llegaba yo le decía: Señor, gracias por la experiencia de este día, gracias porque conocí a tales personas, a tales pacientes, bendícelos, ayúdalos y ayuda al doctor y a las enfermeras y a todo el equipo de la clínica dental, porque es un trabajo muy delicado. Admiro a los odontólogos y un saludo para ellos que nos están escuchando a esta hora y a las asistentes y los asistentes dentales también, porque tienen una responsabilidad enorme. Así que este fue mi primer trabajo y doy gracias a Dios nuevamente porque Él derrama de su gracia y su favor en nuestras vidas y trabajamos para el Señor, y cuando trabajamos para Él, trabajamos con amor y con excelencia para darle la gloria a nuestro buen Dios. Así que esta es mi primer experiencia laboral. Y ahora sigamos escuchando el programa Las Voces de la Voz. Las Voces de la Voz. Prédicas, testimonios y micromensajes para usted y para que usted comparta a otros. Búsquelas en las redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter, Radio Vea, y en Facebook búsquenos como Radio Vea Guatemala. Estamos para edificarle. En Radio Vea, vamos por más. Las Voces de la Voz. Gracias por seguir escuchando y no perderse ni un solo capítulo de Las Voces de la Voz. Estamos en la 3ª temporada ya, comenzando con el programa número 1 de esta temporada 3. Y viene nuestra hermana Evelyn. Escuchemos. Las Voces de la Voz. Un privilegio muy grande poderles acompañar en esta nueva oportunidad acá en Las Voces de la Voz. Bueno, nos han pedido que contemos las experiencias de mi primer trabajo.
Mi nombre es Evelyn Díaz y para mí recordar mi primer trabajo me causa risa. Risa en el sentido de pensar cómo uno de joven no aprecia o no valora las enseñanzas de los trabajos. Pero antes déjeme compartirle que vengo de una familia, de una mamá que muy trabajadora, que tenía su negocio de ventas. Entonces andaba ambulante en algunos lugares vendiendo. Entonces eso es lo que yo aprendí también. Andar en mercados, digamos, vendiendo pastelitos, que en aquel tiempo uno andaba con su bandejita en los mercados. Recuerdo que estaba pequeña y mi mamá nos dejaba en un lugar sentada, recomendada, con un señor que tenía una venta de comida. Pues así iniciamos nosotros, vendiendo en los mercados, y gracias a Dios de ahí mi mamá logró sacarnos adelante, darnos estudios y lo necesario. Nos levantábamos muy temprano. Hay quienes dicen que ese no es un trabajo. Sí, es un trabajo y uno mismo tiene que buscar los recursos, ¿verdad? Bueno, pues mi mamá nos levantaba temprano, 5:45 salíamos a trabajar con mi mamá, a acompañarla. Era la que andaba en todo el mercado y nosotros nos quedábamos sentados. Un día iba una de mis hermanas y el otro día me tocaba a mí, así nos turnábamos, ¿verdad? Entonces recuerdo yo que le dije a mi mamá que ya estaba aburrida de ir a trabajar con ella, de ir a eso de las ventas. A mí no me gustaba, ¿verdad? Entonces le dije, mami, ya no quiero trabajar así, yo quiero buscar un trabajo. Entonces ella me dijo, bueno, vienen las vacaciones y va a buscar trabajo. Evelyn, tan chula, se fue a buscar un trabajo. ¿Y qué creen? Sí consiguió trabajo. Inicia Evelyn su primer trabajo en un almacén. Me dijeron que era dependiente de mostrador. Averigüé que era dependiente de mostrador y que era lo mismo, ventas. Pero para mí yo iba a estar en un lugar dentro, ¿verdad? Ya no era era en la calle, a veces aguantando el frío, el sol. Para mí dije, qué alegre, dependiente de mostrador, voy a estar detrás de la vitrina, atendiendo y vendiendo, ¿verdad? Bueno, recuerdo que el primer día llegué, bueno, primero fuimos a buscar trabajo con unas amigas. Unas sí consiguieron, otras no, y una quedó cerca de donde a mí me tocaba trabajar. Estábamos muy contentas, la verdad, porque habíamos logrado lo que queríamos, que era solicitar un trabajo, como dicen, ir y dar la cara, ¿verdad?, ante una empresa y poder decirle, mire, quiero trabajar. Pero como ahí necesitaban vacacionistas, dijimos, aquí es. Bueno, entramos y nos dijeron que sí, el salario cuánto iba a ser, que era muy poquito. Entonces, pero nosotros, patojas a la final, no teníamos obligaciones de nada. Nuestra primera experiencia, como nos dicen, primer día, toda emocionada, me levanté temprano a bañarme, a arreglarme y a tomar el bus para llegar. Mi primer trabajo era un almacén ubicado en la 19 calle y Segunda Avenida. Recuerdo que nosotros vivíamos acá en zona 7, entonces era levantarnos muy temprano porque en ese tiempo no había una ruta directa del periférico para donde yo iba a trabajar. Entonces tuve que levantarme temprano y salir de ahí de la colonia donde yo vivía, y uno atraviesa todo para el Trébol, se va a zona 9 y todo eso hasta caer a zona 1, ¿verdad? Llegamos, Cuarta Avenida, creo que era, no, Quinta Avenida, algo así. Bajamos y a caminar para la Segunda Avenida. Cuando llegamos, bienvenidas, aquí van a trabajar con nosotros y el horario y todo, nos dijeron. Entonces, venga, para mientras ayúdenos a acomodar. La primera experiencia es muy bonita, o lo primero que le dicen a uno, ¿verdad? Y uno lo hace con ánimo y con deseo de hacer las cosas bien. Bueno, venga, ayúdeme aquí, vamos a jalar unas bolsas y empezamos a trabajar, ¿verdad? Bueno, a las 10 de la mañana nos dicen, bueno, pueden ir a tomar su refacción, 10 minutos y regresa. Salimos y con mi otra compañera
nuestra amiga, empezamos a platicar. ¿Y qué te pusieron a hacer? Y fíjate que me pusieron a bajar las bolsas. No, fíjate que me pusieron a hacer otra cosa. Y fíjate que venden unas blusas muy bonitas. Mira, yo creo que cuando nos paguen vamos a comprar ropa aquí. Y yo, sí, mira que la ropa está muy bonita. Mira, yo vi un suéter bien lindo, que yo quiero una blusa salmón que vi. Mira que qué bueno. Nosotras emocionadas. Regresamos de la refacción y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Ya no nos tocaba ordenar, ya no nos tocaba atender el mostrador. Nos pusieron a lavar las persianas. Y yo dije, pero si eso no tiene nada que ver con mostrador, con dependiente de almacén, entonces no me gustó. La verdad, era patoja, uno no tiene el valor del trabajo, no le da el valor o la importancia que el trabajo se merece, ¿verdad? Entonces, recuerdo que nos pusieron a lavar vitrinas, sacamos un gran bote con jabón y agua y nos dieron unas escobas, nos dieron unas esponjas para poder limpiar las persianas. Esas persianas estaban de verdad asquerosas. Entonces nos tocó muy difícil la tarea ese día. Recuerdo que con mi compañera renegábamos, ¿verdad? Porque no queríamos eso. Nosotros queríamos estar en el almacén adentro. Bueno, estábamos limpiando, iba a reclamar porque nos mojamos, ¿verdad? Entonces recuerdo que entramos de hora a almorzar, ¿verdad? Nos dijeron, bueno, ya es hora de almuerzo, pasen. Entramos y cansadas, de verdad que estar estirando los brazos, aún siendo patojas. Estábamos emocionadas, pero ese trabajo, uno dice, no, es que ese no es mi trabajo. Yo me merezco estar en este otro lugar. Yo me merezco, por lo menos, que me miren de tal forma. Y no es así, pero uno es patojo al fin. Entonces recuerdo que con mi amiga él me dice, mira, ¿y vas a seguir? ¿Qué te parece? Y yo le digo, mira, a mí no me gusta este trabajo. Le dije, ¿por qué? Porque yo vendía como dependiente de mostrador y que me pongan a limpiar las persianas, a mí no me gusta. Le dije, no, a mí tampoco, pero fíjate que en mi casa yo necesito apoyar. Yo también, le dije, pero bueno, vamos a ver cuánto aguanto. Le dije, bueno, sin pensar que eso era 1 o 2 días, 3 días a lo más, que nos iba a tocar lavar las persianas, ¿verdad? Bueno. Terminamos de almorzar y bueno, sigan limpiando las persianas. De verdad fue muy cansado. Logramos terminar 3 persianas. Recuerdo que nos dijeron, bueno, de aquí te vas al siguiente local a limpiar, pero pues ya no te da tiempo. La sorpresa para mi amiga fue que saliendo de trabajar salíamos a las 6:30. Saliendo de trabajar le dije a mi amiga, mira, ¿y vas a venir mañana? Sí, me dijo. ¿Y tú vas a venir? No, yo ya no regreso, le dije. ¿Por qué? Porque ese trabajo no me gustó, le dije. Y ella se rió. No, hombre, Evelyn, sigamos, mira, a fin de mes vamos a tener nuestro dinero y emocionada por el dinero. Y le dije yo, no, para mí no es este trabajo, le dije yo. Y al otro día mi hija se va a ir a trabajar, pero llegué a mi casa, mi hija, ¿cómo le fue? Muy cansado, mami. Mi hija, ese es el trabajo, me dijo mi mamá. Y a mí no me gustó, pero esa era la realidad, era el trabajo. Entonces mi mamá me dijo, bueno, mi hija, ese es el trabajo. Al otro día temprano, mi mamá me despertó. Mami, me duele la cintura, mami, me duelen los brazos, yo no quiero ir a trabajar. Mi hija, pero usted tiene que ir a trabajar porque usted se comprometió. No, mami, yo ya no quiero ir a trabajar. ¿Segura, mi hija? Bueno, entonces si usted no va a trabajar, me dijo, se va a ir a vender conmigo. Sí, mami, yo me voy con usted. Pero hoy no, déjeme descansar hoy. Imagínese, trabajé un día y quería descansar el otro. Mi mamá me dijo, mija, entonces el que no trabaja, bueno, es que no coma. No, mami, por favor, bebé, así que ya llorando. Dice mi mamá, tan linda. Dice, bueno, ¿sabe qué, mija? Descanse hoy y mañana temprano se levanta y nos vamos a vender. Y de verdad le doy gracias a mi madre porque me apoyó ese día que estaba muy cansada y ahora entiende uno ya de adulto, uno entiende que el trabajo que uno tenga debe hacerlo con amor, debe hacerlo bien hecho y
no creerse más que los demás, no creerse merecedor de muchas cosas, ¿verdad? Así que le doy gracias a ustedes por escucharme y por la atención prestada a mi experiencia en mi trabajo. Un trabajo que duró únicamente un día, pero de ahí aprendí a apreciar lo que hacía. Que el Señor les bendiga. Buen día. Las voces de la voz. Un link o un enlace es un vínculo que lo traslada a otra página. Por lo regular es de color celeste azul claro, sea en redes sociales o vía WhatsApp. Cuando usted vea un enlace, con su dedo oprima esa dirección y se dará cuenta que lo llevará a otra página. Nuestros enlaces lo vinculan o a la radio en línea o a cualquiera de nuestras redes sociales para escuchar un programa en específico. Ahora que ya lo entendió, practíquelo, pero también compártaselo a otros familiares. No lo olvide, en Radio Vea, vamos por más. Las voces de la voz. Vamos entonces con nuestro siguiente testimonial, el más joven de la radio, Jonathan. Y en esta tercera temporada, programa 1 compartiendo su experiencia del primer trabajo. Las voces de la voz. Un saludo para toda la audiencia. Es un gusto poder compartir con cada uno a través de este programa de Las voces de la voz. Como estamos hablando acerca de las experiencias del primer trabajo, me parece importante decir que el hecho de disponer de un trabajo representa una enorme bendición. Es común saber de personas que lamentablemente han tenido dificultad para encontrar una fuente de ingresos, un trabajo. En algunos casos ha representado meses o incluso años de espera para ver una oportunidad de desenvolverse laboralmente. Así que siempre es importante agradecer a Dios por esas puertas que Él permite que se abran. En mi caso, le doy gracias a Dios por esa primera puerta que Él permitió que se abriera y poder empezar a desarrollarme laboralmente. Aunque no era del todo formal, fue de mucha importancia y me sirvió para adquirir esas primeras experiencias que podemos obtener a través de un trabajo. Este trabajo consistía en grabar y editar programas de radio para una iglesia que contaba con su propio estudio de grabación. Así que yo debía ir a la iglesia y poder trabajar en esa área. Y ahora que lo analizo sin saberlo en aquel tiempo, era un trabajo que estaba aportando de manera directa a mucho de lo que hago actualmente. Una de las primeras experiencias llegó a través de saber que era mi responsabilidad cumplir con cierta cantidad de programas que debía editar y entregar en cierto tiempo. Y aunque está claro que las responsabilidades son parte esencial de todo trabajo, al ser el primero para mí fue como procesar y entender que se trataba de un paso importante hacia una nueva etapa, donde claramente la responsabilidad iba ocupando un lugar clave en lo que hacía. Considero que esa primera etapa de mi vida me marcó claramente un antes y un después, debido a que muchas veces uno tiende a tomar ciertas cosas a la ligera, pero no es hasta que uno va adquiriendo ciertas responsabilidades, ya sea por iniciativa propia o porque, como en este caso, la vida le va enseñando lecciones importantes a uno, que realmente esas experiencias nos llevan a desenvolvernos de manera integral. Otra de las experiencias importantes era la de estar enfocado en todo el proceso de grabación para evitar cometer errores. Esta parte, aunque puede resultar no tan importante y hasta insignificante, ahora puedo identificar como una lección verdaderamente valiosa para mí, para tener presente y que también he podido aplicar en diferentes áreas de mi vida.
y la considero una lección importante porque generalmente tiendo a distraerme muy fácilmente y a perder el enfoque de lo que estoy haciendo en algún momento determinado. Pero desde aquellas primeras veces trabajando en ese lugar, he venido trabajando también en esta área y definitivamente ha sido de mucho valor para mí. También tengo como parte de esa experiencia adquirida a través de ese primer trabajo el poder buscar ser diligente en todo lo que esté bajo mi responsabilidad. Recuerdo que tenía una cantidad establecida para entregar los programas debido a que debían ser enviados algunos de estos programas a otros lugares, departamentos, así que todo debía estar preparado para un día establecido. Así que empecé a formar como un hábito anticiparme a esa fecha y buscar incluso adelantar programas para evitar cualquier contratiempo. Así que considero que esa es una de las enseñanzas valiosas que pude obtener y que cualquiera puede tener en cualquier área de trabajo. Aprender a disciplinarnos y poder dar lo mejor en el área que nos corresponde estar. Así que esto es lo que yo puedo aportar en cuanto a algunas de las experiencias vividas, en este caso en mi primer trabajo. Sin duda esas experiencias en su momento son desafíos, incluso pueden ser problemas o contratiempos, pero a la larga se convierten en experiencia y tienen un valor realmente significativo cuando estamos atentos y dispuestos a aprender de cada una de ellas. Y la realidad es que más allá de hablar de las primeras experiencias, necesitamos estar todo el tiempo atentos a lo que estamos haciendo en el presente, porque así como en aquellas primeras ocasiones aprendimos algo de valor, hoy es también un tiempo en el que podemos tener grandes lecciones en las diferentes áreas de la vida. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Ha sido un privilegio compartir en alguna medida algo relacionado a este tema. Las voces de la voz. ¿Cómo compartir nuestros videos a otras personas? Vea nuestro canal de YouTube Radio Vea Guatemala. Comience a mirar el video. Abajo, busque la palabra compartir. Se abrirá un panel con varias opciones. Si lo quiere compartir en WhatsApp, tendrá que buscar el título Copiar el vínculo. Oprima el botón Copiar. Luego, vaya a su WhatsApp y busque a su contacto y dele la función Pegar. Y listo, compártalo. De esa manera, usted va a ayudar a que el Evangelio siga corriendo a más personas. No lo olvide, comparta nuestros materiales para edificar a otras personas. Las voces de la voz. Gracias, amados hermanos, a las voces por abrir su corazón y contarnos un poco de la experiencia de su primer trabajo. Bueno, la verdad es de que ahora que me corresponde el tiempo, a mí yo podría contarles muchos. Yo básicamente tengo 3 experiencias de 3 trabajos que estaban en la misma etapa de mi vida, que prácticamente fue lo primero que yo hice. Primero déjeme contarle que agradezco mucho a Dios en primer lugar y a mis padres que forjaron en mí ese valor, el valor del trabajo. Desde muy pequeño ellos nos solían, por ejemplo, en la época de vacaciones, nos ponían trabajos. Cuando yo era niño, pues mi trabajo era, por ejemplo, en mis épocas de vacaciones, pintar la casa. Lo recuerdo muy bien, pintar la casa. Otra cosa que me ponían a hacer en la época de vacaciones era lavar el vehículo. Otro asunto que pues mi papá me inculcaba. Claro está, se pueden ustedes imaginar. Un niño de 8, 9, 10 años prefería estar jugando que estar haciendo eso. Ahí entonces la importancia donde mi papá, mi mamá se disciplinaban y decían, bueno, tenés que hacer esto y después vas a hacer lo otro.
Otra de las cosas que me inculcaron mucho laboralmente hablando fue que ellos me llevaban como compañía, es decir, los acompañaba a ellos para las visitas pastorales que ellos tenían, ¿ya? Yo en el camino decía, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Tenés que acompañarnos, es tu trabajo. No me gusta que te quedes en casa pues solo viendo televisión. Eso era. Bueno, entonces ya se pueden imaginar que mi entorno era no estar vagando, no estar perdiendo mi tiempo, sino ocuparlo. Siempre bajo ese pensamiento. Primero eres productivo y después puedes tomarte un tiempo de diversión. Pero de ahí vienen 3 experiencias que quiero contarles rápidamente. La primera de ellas podría decirse que fue mi primer trabajo, pues en primera instancia recuerdo yo que mi papá él trabajaba en un lugar, en una empresa, trabajó, si no estoy mal, más de 20 años. Luego pues él salió de la empresa porque la empresa cerró, lo indemnizaron y esa inversión lo que hizo fue comprar una flota en aquellos tiempos de microbuses y los puso a trabajar en el sector de la zona 1 para la Atlántida, un lugar que se llama Llano Largo. Saludos a todos los hermanos allá de Llano Largo si nos están escuchando. De tal manera que él tomó uno de los vehículos y después pagó 2 choferes, etcétera, etcétera. Y en mi época de vacaciones un día me sorprendió y dijo, mijo, venite, te vamos a enseñar a trabajar, ¿ya? Y entonces ahí tuve mi primera experiencia laboral con paga. Y de tal manera que, ¿cuál fue mi trabajo, hermanos? Pues sí, es lo que se conoce como brocha. Bueno, hoy ya no existen porque el transporte ha cambiado. Pero eso fue lo primero que me puso a hacer mi papá. Subirme al vehículo y gritar pues a dónde iba, ¿no? Ya no largo, decía. Y de regreso al Parque Colón, que ahí se estacionaban los busitos esos. Esa fue mi primera experiencia y mi papá al final me pagaba. Pues yo como era niño, pues para mí eso era un juego, la verdad. Pero ¿saben qué? Agradezco mucho porque ahí aprendí a sumar en la mente. Porque mi capacidad de suma, de hacer operaciones en la mente era muy lenta. Pero ahí para dar el cambio teníamos que ser activos. Luego, por asuntos de mi papá, creo que tuvieron problemas con la línea y la municipalidad, la línea de la flota de vehículos. Y estaba todo, pues se puso muy caro y bueno, el asunto es de que él decidió vender la flota de vehículos y puso lo que iba a ser prácticamente una gran temporada, la forma como él iba a sostener a la familia, y es a través de un negocio de pinturas de vehículos. Esa sería mi segunda experiencia. Mi segunda experiencia fue que él me enseñó a mezclar colores. Es decir, la gente llevaba, por ejemplo, un pedazo de su vehículo. Normalmente llevaban los tapones de la gasolina, ¿ya? Y uno tenía que hacer de igual manera el color idéntico a base de cálculo
Y mi papá me enseñó eso. Yo logré, gracias a Dios, aprender ese arte, porque es un arte de mezclar, y él me lo enseñó. Y pues teníamos ahí, esa para mí fue un gran aprendizaje, y se los comparto de una manera muy que me hace suspirar mucho. Ahí hice muchas personas que ya llegaban a buscarme cuando no estaba, porque tenía que ir a estudiar. Pues mi papá los atendía y siempre preguntaba: ¿y ahora no está su hijo? ¿Y ahora no está su hijo? Quiera o no, como se dice, hice mi clientela, queridos oyentes. Esos 2 trabajos fueron inducidos, es decir, mi papá me llevó a eso. ¿Pero qué les estoy hablando? De 8, 9, 10 años, 12, 13 años. Pero formalmente a mis 14 años, estudiante, como a papá no le gustaba que en vacaciones me mantuviera, repito, solo en la casa, porque decía eso es fuente de vagar, me dijo: venite conmigo. Yo le dije: no, voy a buscar trabajo aparte. Usted sabe, imagínese, un adolescente, 14 años, ya quiere caminar independiente. Mi papá pues fue comprensible y dijo: bueno, ahí me contás dónde vas a trabajar. Y fui a pedir trabajo. Y resulta ser que hubo una organización que se dedicaba a la prevención en aquel tiempo, porque no se había desarrollado esa problemática social como lo son las drogas y el alcoholismo tan así como está ahora. En aquel tiempo todavía existían organizaciones que se dedicaban a decirle a los muchachos en los institutos públicos, llevar conferencias, y era una ONG que se dedicaba a hacer trabajos preventivos a los institutos públicos, y esta ONG se sostenía en base a donaciones. Y una vez buscaban lo que era un recaudador, y bueno, ahí me apunté. Fui recomendado, pero eso ya lo busqué solo yo. Y en ese sentido, pues les cuento que esa fue realmente nuestra primera experiencia laboral. No tuvo papá que ver conmigo, sino yo solito. Y bueno, yo sé qué es recaudar, qué es hacer una ruta. Me conocí casi todas las zonas de la ciudad capital a base de camionetas. No tenía moto. Así fue mi trabajo y esas son las experiencias. Entonces, de la primera, agradezco a mi padre porque me enseñó mucho a trabajar mi mente en cuanto a operar cuestiones matemáticas. La segunda, un arte de mezclar. Y la tercera, pues que me enseñó a conocer la ciudad. Y pues son las experiencias que les puedo contar, y doy gracias a Dios, repito, por mis padres que me inculcaron el valor del trabajo, y me encanta trabajar, queridos hermanos, y por eso es que estamos acá sirviéndole a Dios y trabajando para ustedes. Las voces de la voz. Radio Vea está los 365 días del año, 24 horas al día, con una programación edificante y novedosa. Siga esta programación en radiovea.org y en las aplicaciones MyTuner Radio, Novex Radio, Tuning y Simple Radio. Si quiere descargar estas aplicaciones, comuníquese con nosotros y le damos una guía para que usted lo haga. O solo solicite el link para escuchar desde nuestra página oficial escribiéndonos a nuestro WhatsApp 4235 7457. Radio Vea en línea 24 horas. Escúchenos y Radio Vea va por más. Cómo quisiera ir manejando y escuchando Radio Vea, pero mi carro no tiene AM.
No se preocupe, ahora puede escuchar desde su vehículo Radio Vea. Lo único que tiene que hacer es tener un dispositivo móvil y descargar una de las siguientes aplicaciones: MyTuner Radio, Novex Radio, Simple Radio o TuneIn. Vaya a su Play Store y descargue cualquiera de estas aplicaciones. Al instalarlas, busque la lupita y ponga Radio Vea. Y listo, escuchará la programación de Radio Vea aún apagada la pantalla de su dispositivo móvil para ahorrarle batería. Hágalo y donde quiera que vaya, escuche la programación de Radio Vea. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez: 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Las voces de la voz. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en este primer programazo diría yo, donde hemos las voces compartido nuestra experiencia o experiencias de el primer trabajo que tuvimos. No se pierda la próxima de la serie, que estará muy interesante. Gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de Las voces de la voz. ¡Hasta la próxima! Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.